estamos retomando nuestra serie en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Desde el versículo 35 al 41 es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y hay una pregunta, hermanos, decisiva, trascendental, y es esta: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Esa es la pregunta que vamos a estar examinando el día de hoy en este pasaje. ¿Quién es Dios? Y qué bueno que podamos reflexionar el día de hoy en este servicio de celebración y adoración sobre esta pregunta, porque nos va a ayudar a recordarnos quién es Dios, nos va a ayudar a recordar qué es lo que Él ha hecho, nos va a ayudar a recordar sobre la gracia de Dios, sobre la gracia de Jesús, sobre su pueblo, sobre su iglesia. Y estoy seguro que es muy fácil, o más fácil, vamos a decir, responder esta pregunta: ¿quién es Dios?, en un servicio de adoración del domingo, que el martes en la noche o el miércoles, cuando las cosas tal vez no están saliendo muy bien, cuando de repente se presentan situaciones o desafíos que nosotros no teníamos en mente. ¿Cómo respondes a esta pregunta en los momentos que tú tienes dificultad? ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo tú respondes cuando Dios responde de maneras inesperadas? Es decir, como tú no lo esperabas. Responde de repente de forma contraria. ¿Cómo respondes? ¿Quién es Dios cuando parece que no está presente? Cuando parece que no te escucha. Cuando viene la tormenta, cuando viene la situación, cuando viene la enfermedad, cuando pareciera que a Dios no le importas, o cuando parece que tal vez no te está escuchando. ¿Cómo respondes? ¿Quién es Dios? ¿Existe acaso una desconexión entre tu celebración del día domingo y esa ansiedad que vas a sentir en algún momento de la siguiente semana o de esta próxima semana? ¿O tu corazón permanece en el mismo nivel, con el mismo gozo y con la misma paz? No importa si es domingo o si es viernes por la tarde a última hora del trabajo y tú estás desesperado para salir y justo surge un problema en el trabajo. O tú estás descansando de lo más bien cuando de pronto tu hijo comienza a convulsionar a altas horas de la noche y no sabes qué hacer. ¿Quién es Dios para ti? O tal vez una situación difícil que te está causando pánico. ¿Cómo respondes en esos momentos? ¿Quién es Dios? En Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, vamos a ver el apaciguamiento de la tempestad en el lago de Galilea, el cual es un ejemplo, hermanos, un ejemplo clásico, diríamos, de los milagros sobre la naturaleza. Los milagros de este tipo parecerían plantear pues el mayor problema al hombre contemporáneo, porque habitualmente no estamos acostumbrados a ello y comenzamos a razonar de manera humanista, filosófica. Pero estas cosas no se van a entender así. Esto solamente se entiende cuando podemos comprender las Escrituras. Y en el Nuevo Testamento
deja bastante claro que Jesucristo no solamente es el Señor de la iglesia, sino también es el Señor de toda la creación, como dice Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, que dice, a ver, permítame ponerme los lentes. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, sean principados. Todo fue creado por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Es decir, que el Creador, Señor, también controla todo lo que Él ha creado. Dicho esto, quiero invitarlos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41, y nos vamos a encontrar con una de las historias más familiares. Hola. Una de las historias bíblicas más familiares en la que Jesús pues calma la tormenta. Voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional, Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, la parte de atrás, durmiendo sobre un cabezal, sobre una almohada para ser más exactos, o un cojín. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Versículo 40. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Oremos al Señor. Amado Padre, nos acercamos con humildad ante tu presencia y lo hacemos en el nombre de Jesús. En esta hora reconocemos nuestra necesidad, una necesidad que es permanente, Señor, una necesidad de que tu palabra pueda, Señor, calar en lo profundo de nuestros corazones, que no solamente se quede en nuestra mente. No nos interesa ser expertos teólogos, nos interesa conocer quién eres tú, Señor. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo sensibilice nuestros corazones, de tal manera que tu palabra pueda, Señor, fructificar en nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ha sido un día largo de trabajo para el ministerio de Jesús que estaba desarrollando. Probablemente Jesús, con todo lo que había desarrollado a lo largo del día, se sentía cansado y quería pues alejarse de la multitud como siempre lo hacía. Y le pide a sus discípulos que atraviesen en esa barca sobre el mar de Galilea. Vamos al otro lado, es decir, vamos al este. Una zona donde la mayoría eran gentiles. Este lago, hermanos, para que usted tenga una idea, era un lago, no era muy profundo,
poco profundo, pero lo que había eran muchos vientos que corrían en diferentes direcciones. Y esos vientos pues ocasionaban que se produjeran las tormentas en este mar de Galilea. Ese es el escenario donde se desarrolla lo que acabamos de leer. Y como la tormenta dice que es cada vez más fuerte, cada vez mayor, el barco está sacudiéndose. La tormenta está chocando impetuosamente contra esta embarcación. La embarcación se está llenando de agua e incluso los pescadores que estaban ahí están pensando, oh, estamos en un gran problema, porque esta tormenta se va más allá de lo que nosotros podamos controlar. Y Jesús, muy tranquilo, está dormido allí en la popa de este barco. Qué escena pues tan asombrosa. Una tormenta a todo lo que da, impetuosa, llenando de agua todo el barco, pero Jesús estaba descansando. Y los discípulos, podemos ver ahí en la lectura, que estaban lidiando básicamente con dos cosas. Primero, estaban lidiando con ese terror de la tormenta, siendo confrontados con su propia incapacidad. Yo no sé, tal vez para usted tal vez no nos llena esto. No sé si usted ha estado alguna vez en alta mar y comienza la tormenta a todo lo que da. No sé si ha tenido esa experiencia. Yo lo he tenido. Y al más macho pues comienza como ya a tener cierto temor. Ellos, los discípulos, están enfrentándose a esta tormenta y esa tormenta les hace ver que ellos no pueden hacer absolutamente nada. Nada. ¿Qué hacen ellos? No tienen ningún poder. No tienen ninguna forma de que esa tormenta mengüe. Ellos no tienen ningún poder para cambiar las circunstancias en las que están atravesando. No sé si se da cuenta de eso. Tal vez puedan sacar agua del barco lo más rápido posible y esperar pues que el barco no haga tanta agua como para que se pudiese hundir. ¿Algo más pueden hacer? No. Nada más. Ahora, pero no solamente, hermanos, se enfrentan a esto, sino que se enfrentan a una respuesta inesperada de Jesús. ¿Cómo es posible que en medio de la tormenta aquel que se llama Mesías ahora simplemente esté durmiendo? ¿Qué clase de respuesta es esta? No tiene ningún sentido. Recuerden que estos son los hombres que han abandonado todo para poder seguir a Cristo. Y uno pensaría que en este momento de dificultad, él debería estar atento, debería estar prestando atención. Pero vemos una escena sorprendente. Y los discípulos hacen esta pregunta mientras están despertando a Jesús. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y muchas veces cuando nosotros pasamos situaciones, somos igual que los discípulos. No, yo creo que Dios no me escucha. Yo creo que Dios no está interesado en lo que me pasa. Solito, yo solo estoy luchando y batallando con esta situación, con esta circunstancia. Dios no está interviniendo para nada. ¿Y sabe por qué pasa esto? Porque nos estamos centrando solamente en nosotros, en nuestro corazón engañoso que cree que somos nosotros nuestros propios salvadores. Porque muchas veces hemos aprendido y solo se ha quedado solamente aquí en la mente. Conocemos la Biblia al revés y al derecho. Sabemos las confesiones de fe. Sabemos orar teológicamente correctamente. Pero en los momentos difíciles
eso simplemente no nos ayuda. Esta pregunta, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Es una pregunta retórica, si ustedes se dan cuenta, de la parte de los discípulos. Es como un grito de ayuda, pero también es un tono acusador, como que está perdiendo el control, como que no se está dando cuenta. ¿Cómo es posible que el que puede curar a los enfermos, que el que puede echar fuera demonios, no puede salvar a sus propios discípulos? Ahora, usted debe tener claro esto, que el miedo es, por su propia naturaleza, una interpretación de cómo es la vida. El miedo no siempre es algo malo. Si tú estás parado al pie de la escalera y ves que tu hijo pequeño se acaba de caer por la escalera y está inmóvil, ahí ha caído y está arrodado y se quedó desmayado, esa sensación que hay en tu corazón que te impulsa a una acción espontánea es algo bueno, porque vas a hacer que llames, ¿verdad?, al 911 o lo subas a tu coche porque si no, no pudieras hacerlo. No, pues vamos a esperar, Dios tiene el control y ahí. No va a suceder así. Pero el miedo, hermanos, es una interpretación. El miedo, vamos a ponerlo como una ecuación en este tipo, sí, en estos momentos cuando pasa la situación. Especialmente para todos nosotros que decimos creer en Dios. La ecuación es esta: mi situación por la que estoy pasando, más yo, más Dios, igual a miedo. Se lo vuelvo a explicar. La situación que me está pasando, más yo, ser humano, más Dios, igual a miedo. Es decir, yo miro el tamaño de mi situación, miro mi capacidad o incapacidad, luego a eso le agrego, le añado lo que yo creo. ¿Qué es Dios? ¿Y qué es lo que yo creo de Él? Más lo que yo pienso, más lo que yo creo que Dios ahora mismo o en ese momento está haciendo. Y el resultado pueden ser dos cosas: esperanza o bien miedo. En esa fórmula, ¿cuál es el resultado que tú tienes? Porque las situaciones, ya lo decía nuestro hermano Eduardo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús mismo no libró a sus discípulos de la tormenta, pero es en medio de la tormenta que su nombre es glorificado por lo que Él es. Él es Dios. Él es soberano sobre todas las cosas. Él está en control absoluto. Ya lo leíamos en Colosenses. Él está en control absoluto de todas las cosas. No hay nada que se escape de su control. Quizá tendríamos que decir, absolutamente este momento nos revela mucho más sobre el corazón de los hombres en la barca que sobre el corazón de Jesús. ¿Qué harías tú en esas situaciones? ¿Cómo te comportarías en una circunstancia como esta? ¿Cómo funcionas cuando estás justamente o tienes que enfrentar un problema mayúsculo? ¿Cómo funciona tu ecuación? La situación por la que tienes que atravesar, más uno mismo como pecador, más Dios. ¿A qué equivale esa ecuación en tu vida? ¿A esperanza? ¿A coraje y valor? ¿A descanso o paz? No lo sé. Pero justamente este pasaje nos hace ver que nosotros no vamos a ser liberados de las tormentas, pero en medio de la tormenta nosotros podemos ser liberados por Él.
para demostrar quién tiene el poder, quién tiene el control, que Él es soberano absoluto sobre todas las cosas. Tal vez no sea un pánico como el que están pasando estos discípulos. Sin embargo, eres un ser humano y tu vida siempre se va a caracterizar por mucha más preocupación que cualquier creyente debería de tener. Siempre te preocupas anticipadamente. Ay, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si pasa lo otro? ¿Qué pasa si sucede? ¿Qué pasa si los resultados son estos? Y comenzamos muchas veces, hasta nos da estrés, y cuando dan resultados, no pasó nada. En vano nos estresamos, en vano tuvimos miedo, en vano lloramos, en vano hicimos tantas cosas, porque lo estamos haciendo desde nuestra corta perspectiva, en lugar de haber podido deleitarnos en la belleza, en el poder y en el amor de un Dios santo como el que tenemos. En lugar de poder descansar en que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Muchas veces podemos conocer mucha Biblia, pero no conocer a Dios. Son dos cosas bastante diferentes. Desde luego que para conocer a Dios necesitas conocer la Biblia, pero conocer la Biblia no te hace conocer a Dios. Entonces, de acuerdo a tus creencias, incluso este día, esa preocupación no tiene sentido. Tal vez tu patrón es jugar a esa frase que siempre se utiliza: ¿qué pasaría si estoy batallando económicamente? ¿Qué pasaría si me gano la lotería? Estoy de repente enfermo. ¿Qué pasaría si Dios obrara en sanidad a mi cuerpo? Mis hijos se están descarrilando. ¿Qué pasaría si Dios interviene y endereza el camino de mis hijos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y muchas veces esos qué pasaría que te planteas regularmente es la forma en la que tú tratas de alcanzar la paz. En lugar de poder recordar y traer a tu memoria quién es Dios, comienzas a especular qué pasaría, qué pasaría. Si puedes imaginar cómo va a funcionar y suceder todo, tal vez entonces encuentres descanso. Pues bien, la respuesta de Cristo en este momento, si usted se da cuenta, es una doble reprimenda. Primero, reprende a los elementos de la naturaleza. Versículo 39 dice: Él se levantó y reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. ¿Qué hizo? Pues estaba demostrando su autoridad divina sobre la naturaleza. Jesús está reprendiendo al viento, silencia al mar. Es algo asombroso. Es Cristo hablando personalmente a los elementos de la naturaleza. Jesús habla y la naturaleza obedece. No hay más. A su orden, hermanos, la gran tormenta queda reemplazada por una gran calma. ¿Se da cuenta cómo tiene el control nuestro Señor? Aquí cuando leemos esto, vemos la sensación de un amo ordenando a sus siervos. Y eso es exactamente lo que está aconteciendo en este pasaje. Este es el gobernante de la naturaleza. Este es el Señor creador. Este es Cristo el Mesías. Y Él literalmente, hermanos, tiene la autoridad de hablar a los elementos naturales, y ellos lo único que hacen es obedecer. Y si vas a ser muy literal en esta traducción de silencio, cálmate, perdón, literalmente sería como: calla, has sido amordazado
y he ejercido mi poder sobre ti, así que detente. Es lo que Jesús estaba diciendo. Quiero pedirte en este momento que dejes que las Escrituras se apoderen de tu corazón. De tal manera que no estés, ¿cuántas veces has estado batallando en lugar de descansar en el Señor? ¿Por qué sucede? Sucede porque no le creemos lo suficiente al Señor. Y por eso muchas veces Apocalipsis dice, regresa al primer amor. Muchas veces no, hay un pasaje en Apocalipsis que te dice que regreses a tu primer amor. ¿Qué quiere decir eso? Que puedas tú regresar a deslumbrarte por la belleza de Él. Que Él se convierta nuevamente en la perla de gran precio, en lo que tú más amas, en lo que tú más deseas. Porque en la proporción que tú descubras o redescubras la belleza de Cristo, tu paz está asegurada. No por las situaciones o circunstancias, sino porque tú has comenzado nuevamente a poner tu confianza únicamente en aquel que tiene poder y autoridad. Sencillo. La fórmula es sencilla, pero nuestro corazón es engañoso. El corazón nuestro siempre una y otra vez quiere levantarse, una y otra vez. Nosotros queremos ser los que mandamos. Nosotros queremos ser los señores. Nosotros queremos ser los que se sienta en el trono de nuestro corazón. Y por eso pasa lo que pasa. Por eso tratamos incluso de desafiar a Dios como si pudiéramos. Y una y otra vez las Escrituras nos muestran que nosotros no podemos. No podemos. Así que yo quisiera que lo que estamos desarrollando pueda apropiarse de tu corazón. ¿Por qué? Porque del que estamos hablando, este es tu Señor, este es su poder, esta es su gloria. El Señor soberano habló y la creación respondió inmediatamente. Inmediatamente. No es que voy a pensarlo, no, inmediatamente. Este es el Señor, este es aquel, hermanos, que nos ha invitado a una relación personal con Él. Este es aquel que nunca nos dejará ni nos abandonará. Este es el que dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Este es su poder. Y cuando recordamos eso, entonces decimos, oh, no he confiado en un diosito, no he confiado en un hombre, he confiado en el Dios todopoderoso. Y entonces Jesús vuelve a sus discípulos y les dice en el versículo 40, ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Como vemos, Jesús ya reprendió al mar y la tormenta, y ahora Jesús pasa a reprender a sus discípulos y hace dos preguntas retóricas, una sobre el miedo o cobardía y la otra sobre su falta de fe. Y los dos van de la mano. Los seguidores de Jesús necesitan ser valientes para poder enfrentarse a los retos que la vida nos presenta. Pero además necesitamos poner nuestra fe, poner nuestra confianza en la habilidad que Dios tiene para poder ayudarnos a superar la situación. Son las dos cosas y las dos deben ir de la mano. Dice el versículo 41, ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y la respuesta implícita es, este es el Hijo del Dios fuerte. No es difícil imaginar qué efecto tuvo, hermanos, esta historia entre los miembros de la perseguida iglesia romana para la cual Marcos estaba escribiendo pues este evangelio. ¿Por qué? Porque les estaba asegurando que el Hijo del Dios fuerte iría con ellos en la tormenta de la oposición y aún en la prueba. Eso trajo definitivamente un gran consuelo para la iglesia perseguida.
Quisiera una vez más leer este versículo 41. Quiero leerlo en la Biblia de las Américas. Y dice: y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? El temor a la tormenta. Amonestados por Jesús debido a su cobardía y falta de fe, ahora se ha convertido en un temor sano a Dios. ¿Por qué? Porque ahora están experimentando el asombroso poder de Dios. Hermanos, realmente existe una tendencia en nosotros a comenzar con la duda y con la acusación antes de poder autoexaminarnos, antes de poder reflexionar. Es tan fácil cuestionar el cuidado de Cristo. Es tan fácil cuestionar su amor. Yo creo que a mí no me ama. Yo creo que a otros escucha, a otros ama más que a mí. Es que no me permite esto y es porque no me ama. Lo que no nos damos cuenta es que Dios en su amor justamente te está encaminando por donde debes ir. Imagínense una persona que dice: en el trabajo me pagan poco, entonces pues me voy a ir sacando una que otra cosita para venderla afuera de acá del trabajo. Pues la empresa es grande, no pasa nada. Le sacas una herramienta pequeña, supongamos, y te lo llevas y lo malvendes porque crees de que pues no te están pagando lo suficiente. Ellos son los culpables en tu corazón. Y en la segunda vez que tú vas a sacar, justamente en la puerta te revisan y te encuentran con esa herramienta. Y entonces tú comienzas a decir: Dios no me cuidó, porque permitió ahora. No, Dios te cuidó para que no peques más. ¿Sí me entienden cuál es el cuidado del Señor? Dios te cuidó para que no peques más, porque si tuvieran, porque eso de pequeñas herramientas se hubieran convertido en grandes herramientas. Con esa pequeña herramienta tal vez no te lleven a la cárcel, pero te corran del trabajo. Pero si hubiera sido algo más grande, te metían hasta la cárcel. Dios te estaba cuidando, pero no te dan cuenta. Estoy poniendo este ejemplo tal vez de esta naturaleza, pero es para que nos demos cuenta que aún en las circunstancias que nosotros muchas veces las vemos adversas, Dios nos está cuidando. Y les digo esto para no dudar del amor de Dios, que es una de las cosas que más nos cuesta, porque nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón tiene que ser cambiado, tiene que ser transformado, pero nosotros no lo podemos cambiar. Nosotros no podemos hacer nada para que cambie nuestro corazón, pero lo que podemos sí, poner lo que sea expuesto a las verdades del Evangelio y poder comenzar a apreciar a Él, a Jesucristo, como lo más hermoso y lo más valioso. Es lo único que va a cambiar nuestro corazón. Y entonces no vamos a vivir de renegar, de estar diciendo: oh, Dios no me cuida. No vamos a estar viviendo dudando de su sabiduría, dudando de su bondad. Lo que vamos a hacer es examinar nuestros propios corazones siempre y cómo nosotros estamos respondiendo en la situación que nos ha tocado vivir. Y acá hay un pequeño juego de palabras, un juego de vocabulario, cuando Jesús dice: ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿No tenéis todavía fe? Aunque la palabra miedo es en realidad la palabra temor. Es eso que cuando estás en momentos, no temes el momento. Lo que temes es lo que viene, qué va a pasar después de esto. Es ahí donde entra el temor, es ahí donde comienzas a razonar. Pero luego el pasaje dice, el versículo 41, y se llenaron de gran temor, según la Biblia de las Américas. Y esta es una palabra diferente. Esta palabra temor, déjeme decirle, es la raíz de la palabra que el día de hoy conocemos como fobia. Esa es la alarma que cambia la vida, es el sobrecogimiento. Y creo que aquí hay un principio significativo. ¿Cuál es? Que solo el temor tiene el poder para vencer el miedo.
Solo el temor tiene el poder para vencer el miedo. Solo cuando el temor a Dios, un temor profundo, un temor reverente, un temor glorioso, dado por Cristo, impulsado por su gracia, es el principio central de mi corazón, es que me libera de todos los miedos que me puedan acechar. El temor al Señor, el temor al Dios Todopoderoso, el temor a Él, la reverencia a Él. El hecho es que la vida es mucho más grande que nosotros. Nosotros nos encontraremos en muchas situaciones que muchas veces, hermanos, superan nuestras fuerzas, que muchas veces superan nuestra sabiduría. Y es solamente en esos momentos que nuestro corazón tendrá descanso si nosotros vivimos al temor, a la sombra del temor a Dios por encima de todo. Porque tenemos la seguridad que nuestro Dios no nos va a dejar. Si cuando nosotros éramos enemigos de Él, Cristo murió por nosotros, ¿cómo ahora no nos va a amar? ¿Cómo ahora no nos va a proteger? ¿Cómo ahora no nos va a dar la salida ahora que somos sus hijos? Claro que mucho más. Claro que hará mucho más por nosotros. Si nosotros somos tomados por la gloria de su poder, por su amor, su gracia, su sabiduría y su presencia, solamente ese profundo temor a Dios, hermanos, es lo que marcará la diferencia en nuestras vidas. Nada más. Solamente ese temor, hermanos, tiene el poder de derrotar a todos esos otros miedos que podrían fácilmente detenernos y hasta paralizarnos. Solamente el temor a Dios. Por eso que puse por título a este sermón: el temor que vence al miedo. ¿Qué es la fe? ¿Qué es? La fe, pues, es, muchas veces lo definimos citando un versículo. Vamos a Hebreos, ¿no? Pero quiero hacerlo de manera diferente. La fe es llevar contigo un temor a Dios tan profundamente arraigado que tú tienes esperanza y valor en las situaciones en las que tú antes tenías miedo. ¿Sí me entiende? Y los discípulos hacen esa maravillosa pregunta retórica: ¿quién es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Bueno, la respuesta es clara: Él es el Señor. Y te pregunto en esta hora, ¿descansas en Él en tus momentos de dificultad? ¿Crees en su poder para vencer lo que tú no pudiste vencer? El temor a Él supera cualquier otro miedo que tú pudieses tener. Quiero que sepan esto, hermanos: tu mayor dificultad, tu mayor problema, tu mayor tormenta, usando la palabra que acabamos de leer acá en este pasaje, no está fuera de ti. Tu mayor dificultad, tu mayor problema, tu mayor tormenta está dentro de ti. La tormenta más grande en tu vida no es una tormenta de la naturaleza. La tormenta más grande en tu vida, ¿sabes cómo se llama? Se llama pecado. Se llama pecado. Las olas del pecado vienen y golpean una y otra vez y azotan permanentemente, están azotando las fronteras de tu corazón. Y como los discípulos en aquella barca, tú no tienes ninguna capacidad para enfrentarte a esa tormenta. Y es cuando nosotros, hermanos, reconocemos nuestra incapacidad para poder enfrentar la tormenta, es que nosotros podemos recurrir a aquel que puede enfrentar. Porque mientras nosotros no reconozcamos que somos incapaces, entonces acudiremos únicamente a nosotros mismos, acudiremos a nuestras técnicas, acudiremos a lo que tenemos en la cabeza, en lugar de acudir a Cristo Jesús, el soberano sobre todas las cosas. Hermanos, solamente el asombro
ante la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, sobre solo el asombro ante la belleza de Cristo, solo el valorar a Cristo como la perla de gran precio, solo el conocimiento de su suficiencia, de la suficiencia del sacrificio de la cruz, es lo único que te dará esperanza en esos momentos en los que te enfrentes en la realidad de tu dificultad más profunda. Jesús es el Señor también de la tormenta. Entonces, si Él es el Señor de la tormenta, entonces no importa cómo esté este mundo, no importa si todo se viene abajo, no importa incluso si hubieran 3 terremotos como ha ocurrido en Turquía y Siria, que devastaron más de 6.500 edificios, hasta el momento más de 26.000 muertos. No importa eso, porque tenemos una fe sólida en Jesucristo y podemos descansar en Él. No importa si este mundo se cae a pedazos, no importa qué es lo que esté atravesando en tu vida, verás que Jesús provee toda la sanidad que tú necesitas, todo el descanso y el poder que tú quieres, que tú anhelas, que tú deseas para poder enfrentar esta situación. Jesús tiene el poder para calmar las tormentas externas que amenazan tu vida, pero Jesús también tiene el poder para calmar las tormentas internas de tormento y de dolor que amenazan muchas veces nuestras almas. El mensaje es claro. Jesús está a la altura de cualquier amenaza que pueda destrozar la vida humana. Por lo tanto, podemos confiar en Jesús. Este estudio de Marcos nos ayuda a aprender a confiar en un Salvador que no nos va a librar de las tormentas, sino a pesar de las tormentas, Él nos va a librar y el nombre de Él será exaltado. Pónganse de pie, por favor, y oremos al Señor.